Esta mañana se ha sabido que el gobierno norteamericano ha evacuado sus dos bases en Siria tras ataques relámpago de Irán. Esto después de que dichos ataques destruyeran los principales centros de control, así como sus principales infraestructuras en la base aérea de Al-Assad. Según la parte norteamericana, ellos dicen que el daño fue mínimo y que no hubo víctimas, pero una vez más las autoridades iraníes confirman que los objetivos previamente seleccionados todos fueron alcanzados por la lluvia de misiles. Ellos dicen que inclusive hasta 100 objetivos fueron alcanzados y destruidos. Pero si hacemos caso a las imágenes de satélite que se han difundido por medios occidentales, podemos ver cómo efectivamente el ataque fue efectivo y gran parte de la infraestructura estadounidense en esa base fue destruida. Hay que aclarar que en esta base de Al-Assad no solo opera el ejército de Estados Unidos, también opera el ejército de Irak, pero en este caso el ataque iraní fue dirigido únicamente contra las posiciones y los intereses de Estados Unidos en esa base. También el día de hoy se ha dado a conocer por parte de las autoridades de Irán que Estados Unidos ha fletado varios vuelos de aviones Hércules para trasladar los heridos y los muertos en este ataque iraní a diferentes hospitales, ya sea hospitales ubicados en la Palestina ocupada, lo que es ahora Israel, así como al Líbano, a Jordania y a algunos otros países de Europa. De esto podemos comprobar que efectivamente el ataque de Irán fue efectivo y tuvo un grave daño para los estadounidenses. También con este ataque se cumple en parte lo que había sido el objetivo primario de esta ofensiva iraní, que era la de lograr la retirada de las tropas estadounidenses tanto en Irak como en otros países de la región. Recordemos que el alto jerarca religioso de Irán, el clérigo Ali Khomeini, había declarado momentos después de que se conociese la muerte del general de las fuerzas Quds de Irán, Qasem Soleimani. Este alto jerarca religioso iraní había dicho que la venganza iba a ser dura y que no habría duda de que se daría. Y pues ya vimos que efectivamente ya se dio. Pero al mismo tiempo este clérigo decía que este ataque reciente contra Estados Unidos es una bofetada, pero que no es en realidad la venganza completa. Entonces de esto cabe esperar que Irán continúe con sus ofensivas tanto en la región como quizás en países no tanto de la región, como podrían ser países en Europa o países en Asia o dentro del mismo territorio de los Estados Unidos. Recordemos que la ciudad de Nueva York, así como otras grandes ciudades de Estados Unidos, se han declarado en alerta máxima precisamente por temor a represalias de Irán. Estas personas que Estados Unidos trasladó de sus bases atacadas a diferentes hospitales en diferentes lugares fueron trasladados en nueve vuelos de aviones de grandes dimensiones conocidos como Hércules C. También se utilizaron
helicópteros de grandes dimensiones conocidos como Chinook. Estos helicópteros también realizaron varios vuelos para trasladar a los heridos y a los fallecidos a hospitales, así como a aeropuertos internacionales para de ahí trasladarlos a su país de origen, es decir, a Estados Unidos. También el alto comandante de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní ha comentado que posterior al ataque realizado este miércoles contra las bases estadounidenses de Al-Assad y Erbil, ya se había preparado la plataforma de lanzamiento de cientos de misiles, esto en preparación ante una posible respuesta de Estados Unidos. Es decir, en caso de que Estados Unidos hubiera respondido a este ataque de Irán, estos misiles hubieran sido disparados contra todas las bases que Estados Unidos posee en la región, así como contra el territorio de Israel. Y como ya les he comentado, Irán pues también ha amenazado a Israel con un ataque de represalias y en caso de que este país intervenga en el conflicto a favor de Estados Unidos. Pero recordemos que ya Israel ha declarado recientemente que ellos no quieren guerra y que además ellos no tienen nada que ver con la muerte del general Qasem Soleimani. Pero también recordemos que Irán dice que esta operación que acabó con la vida del militar iraní fue una operación coordinada entre servicios secretos de Israel y Fuerzas Armadas de Estados Unidos. También hay que mencionar que, según declaraciones de los altos mandos militares de Irán, ellos en un principio no tenían la intención de acabar con militares de Estados Unidos, sino que más bien su intención era destruir infraestructura, así como armas de los estadounidenses ubicadas en las bases anteriormente atacadas. Es decir, Irán dice que la intención no era asesinar, bueno, en este caso no asesinar, sino eliminar elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es decir, que ellos solo querían vengar la muerte de su general, vengarla a través de la destrucción de la infraestructura y las bases aéreas desde donde Estados Unidos realiza ataques constantes contra posiciones de milicias proiraníes. Entre estas milicias podemos mencionar a las unidades de protección popular de Irak, así como contra posiciones del ejército gubernamental de Siria y otros aliados del eje de lo que se conoce como el eje de la resistencia, es decir, de la alianza que de facto han creado Irán, Irak, Siria y por momentos Turquía. Como vuelvo a repetir, Irán dice que las bases estadounidenses atacadas fueron arrasadas por completo, principalmente la base de Ain al-Assad. Y si vemos las fotografías difundidas en los medios internacionales, podemos ver que efectivamente estas bases fueron arrasadas. Es decir, fue arrasada la parte que corresponde a Estados Unidos, no así la parte que corresponde a las Fuerzas Armadas de Irak. Y así también lo han mencionado las autoridades de Irak, que entre sus efectivos no se han reportado bajas, y es precisamente porque Irak no atacó sus posiciones, sino solamente las posiciones que corresponden a Estados Unidos. Por otro lado, Irán también ha revelado que
Conforme se llevaba a cabo este ataque contra las bases de Estados Unidos, ellos también estaban llevando a cabo una operación de inteligencia de guerra electrónica para precisamente evitar una posible represalia de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya sea utilizando drones o aviones militares tripulados. Yo en videos anteriores les había comentado que Irán tiene la capacidad para realizar operaciones de este tipo, y de eso pues ya hemos sido testigos en el pasado, cuando Irán ha capturado drones de Estados Unidos que han invadido su espacio aéreo. Irán ha logrado tomar el control de estas aeronaves, ya ha logrado hacer que estas aterricen sin daños sin daños de importancia en las bases que tiene Irán en su propio territorio. Entre estos aviones capturados por Irán podemos mencionar un modelo que se llama Predator, creo, y otros tipos de aviones no tripulados que en este momento no recuerdo el nombre, pero pues ya van como 3 o 4 que Irán captura de esta manera. Y es a través de estos drones capturados de Estados Unidos es que Irán ha podido realizar ingeniería inversa y ha logrado mejorar sus propios drones, así como sus propias tecnologías de sensores de reconocimiento y sistemas de guía de armas. Pues bien, como vuelvo a repetir, Irán ha llevado a cabo este tipo de operaciones posterior al ataque a las bases aéreas de Estados Unidos, y a raíz de esta guerra electrónica llevada a cabo por Irán es que Estados Unidos por momentos perdió el control de prácticamente todos sus drones que en ese momento habían despegado en una misión de intentar contener los ataques de Irán. Pero pues como lo vuelvo a decir, gracias a estos avances de Irán en la que es la guerra electrónica, lograron anular toda posibilidad de Estados Unidos de realizar un contraataque utilizando sus drones y hasta sus aviones caza F-16 y F-15. También hay que hacer mención que estos avances de Irán en lo que se refiere en la lucha radioelectrónica también gran parte se deben a la ayuda de Rusia. Es decir, Rusia ha proporcionado a Irán tecnología, así como especialistas que han colaborado con la industria militar de Irán para lograr estos avances en lo que es la creación de sistemas de lucha radioelectrónica. Y es gracias a la asistencia de Rusia que Irán ha logrado estos grandes avances que ahora se hacen más que evidentes. También, como ya les había mencionado en otros videos, Irán se jacta de que los sistemas antiaéreos de Estados Unidos, conocidos como Patriot y los conocidos como THAAD, no lograron interceptar y menos derribar algún dron ni misil que Irán utilizó en esta reciente operación llevada a cabo contra Estados Unidos. Ellos dicen que ningún misil fue interceptado y asimismo ningún dron fue hackeado, ni igualmente tampoco interceptado por las señales de lucha radioelectrónica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como por sus sistemas de antiaéreos, en este caso por los Patriot y por los THAAD. Ya anteriormente les había dicho que efectivamente Estados Unidos fue incapaz de siquiera derribar un solo misil de Irán,
Y eso que estos misiles, pues si bien son avanzados, no es lo mejor que tiene Irán. Irán tiene armas mucho más avanzadas que estos misiles que utilizó en esta ofensiva contra Estados Unidos. Ellos tienen misiles que alcanzan hasta 5.000 kilómetros de distancia y tienen misiles que están equipados con materiales y técnicas furtivas. Es decir, Irán tiene misiles que pueden burlar la mayor parte de los sistemas antiaéreos occidentales. Y viendo los resultados de este reciente ataque, pues podemos decir que prácticamente todos los sistemas antiaéreos occidentales son incapaces de luchar contra los misiles de Irán. Y como vuelvo a mencionar, estos misiles que se utilizaron en esta reciente ofensiva contra Fuerzas Armadas de Estados Unidos son misiles no tan avanzados como lo mejor que ellos poseen. Y también si consideramos que estos misiles tienen un alcance de hasta 5.000 kilómetros, pues entendemos que estos misiles pueden golpear tanto en territorio de Medio Oriente como en territorio de Europa y de Asia próxima. Esta es la verdadera razón de por qué Estados Unidos pues tuvo que hacer caso a las autoridades de Irán y han comenzado la evacuación de sus bases militares que tienen en Irak, así como las que tienen en Siria. Pues a este respecto hay que mencionar que Estados Unidos acaba de abandonar dos bases militares que poseía en Siria. Esto después de las amenazas que Estados Unidos, que Irán les hiciera, en el sentido de que tienen que abandonar la región para evitar nuevos ataques de parte de las Fuerzas Armadas de Irán. Estas bases que Estados Unidos ha abandonado en Siria son las que recientemente había vuelto a ocupar después del anuncio de Donald Trump de que abandonaban Siria, intención que después abandonaron y regresaron sus tropas a las bases que previamente habían dejado. En este caso son dos bases que están ubicadas al norte de Siria y cuya función era la de controlar pozos petroleros de ese país. Pues recordemos que Trump había dicho que estas fuerzas militares de Estados Unidos regresaban a Siria precisamente con esa misión, es decir, con la misión de volver a ocupar sus antiguas bases, más bien las bases que ilegalmente estaban ocupando, para desde ahí controlar los pozos petroleros de Siria en el norte del país y así ellos apropiarse de este petróleo y llevar a cabo su comercialización y quedarse con las ganancias de este comercio ilegal de un recurso que no les pertenece. Estas bases estaban ubicadas en Jereb al-Yair, en la provincia de Al-Saka, cerca de la frontera con Irak y Turquía. Resumiendo, podemos decir que Estados Unidos sale con la cola entre las patas y abandona sus bases militares en Irak. Recordemos que ya anteriormente el gobierno iraquí, en respuesta a estos ataques ilegales de Estados Unidos que acabaron con la vida del comandante iraní de las fuerzas Quds, el general Qasem Soleimani, ellos habían exigido que las fuerzas de Estados Unidos abandonaran su territorio, así como sus bases aéreas que pues mantenían ahí en este país. Aparte de que ya tenían supuestamente la intención de abandonar Irak después del ataque fulminante y certero de Irán, ahora sí Estados Unidos definitivamente abandona esas bases, pero se va, como vuelvo a repetir, con la cola entre las patas y con sus heridos y sus muertos.
heridos y muertos que las autoridades de Washington no reconocen, pero que sin embargo efectivamente ahí están, aunque ellos digan que no ha pasado nada, como dijera el presidente norteamericano. Bueno, pues mis queridos amigos, por hoy es todo y les deseo que pasen una excelente tarde.